Muy buenas tardes, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales, bienvenidas y bienvenidos a la Escuela Federal de Formación Judicial. Igualmente muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en el auditorio de este recinto. Estamos ya cerrando esta semana del curso escolarizado, del curso de formación, del concurso escolarizado para la designación de jueces del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sin más, permítame por favor presentarles a nuestra siguiente conferenciante. Una conferenciante que además me imagino que conocen y que no requiere mucha presentación, sin embargo, me permitiré leer una breve síntesis de la doctora Carmen Vázquez. Carmen Vázquez es maestra en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad de Girona, España. Ha participado en diversos proyectos, estancias de investigación e impartido clases, seminarias y conferencias en varios países de América y Europa. Es autora de varios artículos y libros. Actualmente, además, es profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona, investigadora en la Cátedra Jurídica de la misma universidad, consultora en la Universidad Oberta de Cataluña, coordinadora académica del Máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y Génova, e integrante del comité de redacción de la revista internacional Quaestio Facti. A todas las personas que nos siguen a través de redes sociales les recordamos que en todo momento estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas para formularlos al final de la conferencia. Sin más, tiene el uso de la voz doctora Carmen Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer acompañarles esta tarde de viernes, ya a estas horas en las que ya están todos y todas muy cansados después de haber estado en este congelador todo el día, toda la semana. Les agradezco su presencia en esta sala para esta conferencia. Agradezco, por supuesto, a la Escuela Federal de Formación Judicial por la invitación para participar en este contexto. Hoy vamos a hablar sobre la prueba pericial, pero aspectos mucho más concretos sobre este gran tema que es la prueba pericial. Vamos a tratar la fiabilidad de los métodos de las ciencias forenses, es decir, vamos a tratar un tipo de pruebas periciales que es un tipo de pruebas cada vez más común en los procesos penales. Los avances en las aplicaciones científicas en el ámbito forense son cada vez más y desafortunadamente no siempre han sido avances bien fundados o con fundamento científico adecuado para que estén siendo utilizados en los sistemas de justicia. Precisamente pone la atención en este punto, este informe, un informe muy famoso a nivel internacional que es de origen estadounidense y que se llama o se conoce como el informe PCAST. Ahora veremos evidentemente a lo largo de la charla qué es este informe, cuáles son los objetivos y qué nos informa a final de cuentas. Pero antes de entrar en estos detalles, permítanme partir del contexto de las pruebas periciales, en qué contexto estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Venimos de un sistema jurídico o de sistemas jurídicos en la tradición romano-germánica que han puesto muy poca atención en el razonamiento probatorio. Desafortunadamente han sido sistemas que han estado desatendiendo este espacio tan importante en las decisiones judiciales. Claramente no ha sido así en la práctica pues cada uno, digámoslo, se ha rascado con sus propias uñas, porque ni siquiera en la formación en nuestras facultades de Derecho pues vimos cuestiones relacionadas con el razonamiento probatorio. Cuando vimos cuestiones relacionadas con prueba, pues normalmente nos hablaron de los términos, nos hablaron de las clasificaciones de la prueba, nos hablaron pues, de ilicitudes probatorias, cuestiones mucho más formales, pero no nos enseñaron a pensar sobre los hechos, a razonar probatoriamente. No podemos esperar entonces tener una cultura sólida en el razonamiento probatorio cuando en nuestra formación pues estos contenidos han estado ausentes.
Esto se refleja claramente en cómo hemos tratado, por ejemplo, la prueba pericial, pero también la prueba testifical. En los dos tipos de pruebas personales, así clasificadas o así identificadas, pues se ha prestado muchísima atención a quién es el sujeto que tenemos enfrente, quién es el perito, quién es el testigo, cuáles son las credenciales que tiene un perito, por ejemplo, la titulación o los años de experiencia, si es un perito oficial o es un perito de parte. Desafortunadamente no hemos prestado atención a qué es lo que afirma ese sujeto, qué es lo que dice ese experto y, por supuesto, cuáles son los fundamentos que tiene para afirmar lo que afirma. Muchas veces nos hemos quedado en un análisis muy superficial pensando en que como es un experto o como podemos asumir que es un experto, aunque no tengamos información sobre las credenciales, las especialidades o la formación continua que tiene ese sujeto, entonces podemos dar por bueno, podemos dar por válido, por fiable lo que esa persona está afirmando. Y esto ha sido uno de los errores comunes en este tipo de pruebas, en este tipo de elementos de juicio en nuestros sistemas de justicia. Ahora, desde hace algunos años, con el estudio del razonamiento probatorio, también con la experiencia de otros países, de otras jurisdicciones como del Common Law de Estados Unidos y demás, nos hemos ido percatando de la importancia que es no solo mirar quién es el sujeto, no solo responder o buscar información que nos diga quién es el sujeto que tenemos enfrente, sino prestar atención a la inferencia pericial, o en otros términos, llegar a la conclusión de que la prueba pericial no es otra cosa que una inferencia, que un razonamiento que hacen los expertos, como es un razonamiento también el que hacen los jueces y las juezas para llegar a una conclusión. Podríamos, de hecho, plantear una analogía entre el razonamiento judicial y el razonamiento pericial. Así como en el razonamiento judicial, si lo queremos esquematizar, decimos, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Evidentemente, a estas alturas, con la cultura jurídica que ya tenemos, sabemos que hay muchísimos problemas para establecer cuál es la premisa mayor, es decir, qué dice el derecho. Hay un montón de problemas de interpretación y de argumentación ahí. Por supuesto, hay muchísimos problemas para definir cuáles son los hechos que están probados, que luego me permitan llegar a una conclusión sobre los hechos del caso. Uno podría pensar de manera análoga la inferencia que hacen los peritos, la inferencia, el razonamiento que hacen los expertos para llegar a una conclusión sobre un caso específico para el cual han sido llamados a analizar alguna parte de esos hechos. En la prueba pericial podemos encontrar una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Evidentemente, la premisa mayor de la prueba pericial no es el derecho, no es qué dice el código tal o la ley X. La premisa mayor de la inferencia pericial es una generalización experta, es una generalización que proviene del conocimiento experto. Es conocimiento que no depende de los hechos del caso, pero que es relevante para conocer de los hechos del caso. Y es propiamente, por ejemplo, conocimiento científico el que hay ahí. Después tenemos una premisa menor, es la aplicación de ese conocimiento, de esa generalización a los hechos del caso para llegar a una conclusión. Esquemáticamente es igual, los expertos hacen lo mismo, los expertos también razonan de esa manera cuando tienen que venir a analizar un caso en un proceso judicial. Desafortunadamente, muy pocas veces nos informan sobre esa inferencia pericial. Se encuentran varios informes periciales, por ejemplo, que no nos hablan sobre qué métodos utilizan, sobre qué generalizaciones están utilizando para conocer de un caso. He leído un gran número de informes periciales en México que se presentan ante diferentes tribunales y los peritos suelen decir cosas del tipo, el método que utilicé es la observación.
El método que utilizo es la deducción, es la inducción, es el razonamiento analítico. Claramente los expertos tienen que observar, si no, ¿qué están haciendo? ¿A qué vienen al proceso judicial? Si no es a realizar determinado tipo de observaciones. Pero desde luego los métodos sobre los que nos tienen que contar, en lo que nos tienen que hablar, no es si observaron o si analizaron, si razonaron de una u otra manera, porque también asumimos claramente que igual que sucede en el razonamiento judicial, en el razonamiento pericial, pues encontramos inducciones, deducciones, el método analítico, etc. Un ejemplo quizá ayude para comprender esta idea de la inferencia pericial. Y es un ejemplo que tiene que ver con un caso súper famoso en el tema de prueba pericial. Un caso que ha marcado un antes y un después en el debate judicial de la prueba pericial. Es el caso Daubert. Es un caso en materia civil estadounidense que resolvió la Corte Suprema. En ese caso, la Corte Suprema estadounidense dicta 4 criterios para valorar la calidad de las pruebas periciales en la etapa de admisibilidad. Pero para a los efectos que aquí importan, la premisa o la inferencia pericial que estaba en juego en ese caso es esta que aparece en la diapositiva. La sustancia Y, un medicamento, un determinado medicamento, es teratógena, causa daños congénitos cuando se toma en X condiciones. El caso se trataba de un medicamento, o el llamado Bendectin, que se alegaron muchísimas personas que causaba daños congénitos a las mujeres, a los bebés de las mujeres embarazadas que lo tomaron durante los primeros 3 meses. Es verdad que nacieron durante esos años muchísimas personas con defectos teratógenos consistentes fundamentalmente en defectos en sus extremidades superiores e inferiores, pies ambos, malas formaciones en las manos, algunos sin dedos, etcétera. Ese tipo de malformaciones surgieron a partir supuestamente de la ingesta materna de este fármaco Bendectin. Jason Daubert fue uno de esos menores cuya madre alegó que había tomado el Bendectin durante los primeros 3 meses de embarazo y que su hijo había nacido con esos defectos teratógenos a causa del consumo de ese fármaco, del Bendectin. Entonces, ¿cuál es la premisa mayor del razonamiento inferencial, por ejemplo, de las pruebas periciales que presentaron los Daubert? La premisa mayor era la sustancia Y, es decir, el Bendectin, es teratógeno, causa daños congénitos cuando se toma en determinadas condiciones, es decir, cuando se toma en los primeros 3 meses de embarazo. Claro, ¿y cómo sabemos eso? Eso no tiene que ver con los hechos del caso de manera directa. Ese es el conocimiento científico propiamente. Los expertos, la comunidad experta, podría haber llegado a esa conclusión con absoluta independencia de los hechos del caso. Podría haber sido el caso de que la comunidad médica llegara a la conclusión de que ese fármaco no hubiese podido salir ni siquiera al mercado a venderse para las mujeres embarazadas porque causaba esos efectos teratógenos. Pero ese es el resultado de la investigación científica, de ver cuáles son los efectos de los fármacos o de los químicos que se utilizan para realizar ciertos fármacos, ¿cierto? Esa es la premisa mayor. Insisto, no tiene relación con los hechos del caso, pero es relevante su formación, digamos, no tiene relación, quiero decir que su origen no tiene que ver con los hechos del caso, pero desde luego, si eso es así, si la generalización experta está fundada, es adecuada, entonces claramente es relevante para resolver el caso de Jason Daubert y para saber si efectivamente el caso puede encajarse en esa generalización. Si efectivamente los daños de Jason pudieron haber sido causados por la ingesta materna. Esta segunda, la afirmación, Jason tomó, la madre de Jason tomó el Bendectin en X condiciones, entonces sería la premisa menor, la aplicación de ese conocimiento al caso concreto para llegar a una conclusión. Valorar judicialmente la prueba pericial debería consistir en atender a estas 3 cuestiones, en atender a cuáles son los fundamentos de la generalización que se está utilizando, y de eso vamos a hablar fundamentalmente en esta charla,
¿Cómo sabemos, cómo conocemos que esa afirmación está fundada? ¿Qué tipo de fundamento está en juego cuando se habla de ese tipo de generalizaciones en las pruebas periciales, en las ciencias forenses en particular? Pero también los jueces y las juezas deben prestar atención a cómo esa generalización es aplicable al caso concreto. Cómo se hace la aplicación en el caso concreto de métodos y técnicas que pueden ser válidos, que pueden ser fiables, que pueden estar bien fundados. Y luego, si lo anterior, si el establecimiento de esas premisas ha permitido o no llegar a una conclusión. Entonces, aunque hacia el final veremos algunas de estas últimas cuestiones relacionadas con la premisa menor y la conclusión, la mayor parte de la charla nos vamos a enfocar en esa premisa mayor. Es decir, tomen en cuenta como ejemplo, al menos en el caso Dauber, esta generalización. La sustancia Y, el bendectín, es teratógeno, es decir, causa daños congénitos en X condiciones. ¿Qué fundamentos tenemos para afirmar eso? ¿Qué fundamentos deberían presentar los expertos para poder sostener o fundar esa afirmación, esa generalización? Esta fue la pregunta que se hizo la Corte Suprema estadounidense en el caso Dauber. Y en ese caso, la Corte resuelve que deberían atenderse a estos 4 criterios. Es decir, que para que una parte pudiera ofrecer una prueba pericial y que esa prueba pericial le fuera admitida, las partes deberían argumentar que esa generalización, ese método, esa técnica, esa teoría utilizada por el experto cumplía con estos criterios. Esos 4 criterios de Dauber son los criterios que han sido muy famosos desde hace bastantes años, han sido traducidos en distintos idiomas y llevados a la jurisprudencia de distintos países, a los códigos procesales de distintos países y, por supuesto, a la dogmática procesal también de distintos países, entre ellos, desde luego, México. México, en esta contradicción de tesis 154-2005, en un criterio o en un caso que en realidad no tenía que ver con fiabilidad de las pruebas periciales, era un caso sobre ADN y si se podía obligar o no obligar a un supuesto padre a someterse a la prueba de ADN, el ahora ministro en retiro, Cosío, desliza los criterios Dauber en esa contradicción de tesis. No son exactamente iguales, pero se le parecen muchísimo. Lo cual podemos decir que en México claramente también ha habido alguna incidencia de estos criterios, al menos a nivel teórico, a nivel de este criterio, no tanto desafortunadamente o afortunadamente en la práctica. Esos criterios, cada uno de esos criterios tiene problemas bien distintos, son muy interesantes, pueden ser utilizados para brindar información efectivamente sobre los fundamentos que tienen los expertos respecto a sus generalizaciones, pero una de las críticas fuertes a estos criterios ha sido que se trata de criterios que son fundamentalmente para las ciencias duras y no, por ejemplo, para las ciencias sociales. Y desde luego en las pruebas periciales pues hay muchas ciencias sociales en juego. La prueba psicológica, la prueba antropológica son más de esa naturaleza o de esas características que no de las ciencias duras, ¿no? Ha habido mucho debate en torno a estos criterios y su utilidad. Pero el criterio que ha revolucionado completamente y sobre todo en los últimos años el debate sobre las pruebas periciales y muy particularmente sobre las ciencias forenses es este tercero. Este tercer criterio, donde la Corte Suprema estadounidense dice que las partes deben informar a la hora de ofrecer una prueba pericial del rango de error conocido o posible del método o la técnica utilizada por el experto. Si se trata de una técnica científica, los estándares de calidad y su cumplimiento durante su práctica. ¿Por qué ha sido tan revolucionario? Primero, porque evidentemente tira por la borda la idea de que el conocimiento científico o que las pruebas periciales pueden darnos certeza sobre los hechos. Aquí directamente el criterio nos habla sobre el error. ¿Y qué quiere decir que nos habla sobre el error?
que se asume claramente que los métodos, las técnicas, las teorías, las hipótesis provenientes del conocimiento experto, aunque sea del conocimiento científico, son falibles. No hay infalibilidad en la ciencia, mucho menos en otras áreas del conocimiento humano que no son tan sólidas como la científica. No hay un método, no hay una técnica que nos pueda ofrecer certezas, que no tenga un espacio para el error. Y como esto es así, como no hay ese tipo de certeza en este ámbito, conocer del error es una pieza fundamental, es clave. Para poder valorar la fiabilidad del conocimiento experto, necesitamos que nos digan, pues nos hablen los expertos sobre las fuentes del error, sobre cuánto se equivocan los métodos y las técnicas que utilizan, no solo sobre cuánto se equivocan los propios expertos, sino en el propio funcionamiento adecuado de los métodos que se utilizan, se cometen errores. Hay distintos aspectos, distintos elementos que inciden en la comisión de errores, en las mediciones que se hacen, en las conclusiones a las que se llegan, etcétera, etcétera. Entonces, la primer gran revolución de este criterio es introducir esa idea, ese cambio cultural y sugerir a los jueces y las juezas, pero también, desde luego, a los abogados y a las abogadas, dejen de exigir certezas, dejen de preocuparse porque los expertos no les hablen o no lleguen a conclusiones en las que les afirmen que son 100% ciertas, que no hay espacio para el error. Por el contrario, ocúpense de preguntar sistemáticamente por el error, por cada cuánto se pueden equivocar, por cuáles son las fuentes ordinarias de error en las pruebas periciales. Este es lo primero, y ese es un cambio cultural bien importante que todavía nos hace falta hacer en países como México, pero también en la mayoría de los países de tradición romano-germánica, que todavía seguimos muy anclados a esa idea de certeza y prueba, certeza claramente subjetiva. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la siguiente revolución? Que se han empezado a exigir. Y ya Estados Unidos, por ejemplo, lleva ya un largo periodo en toda esta dinámica, un poco más de 10 años, estudios empíricos que muestren clara y contundentemente que los métodos y las técnicas que están utilizando los expertos, los peritos en los casos concretos, son adecuados, que miden lo que pretenden medir y que lo miden adecuadamente. Es decir, a la pregunta de ¿y cuáles son los fundamentos que los expertos deben presentar respecto de esa premisa mayor? La respuesta a partir de esta experiencia en Estados Unidos ha sido fundamentos empíricos. No basta que los expertos digan porque tengo X años de experiencia, sé que el método funciona. Oiga, usted puede tener 25 años haciendo mal las cosas. El paso del tiempo solo nos hace más viejos, pero no nos hace más sabios. No nos hace necesariamente hacer mejor las cosas y mucho menos nos permite validar los métodos y las técnicas que estamos utilizando por hacerlos una y otra vez. Lo que criterios como este de Daubert exigen es que se haga investigación empírica que muestre el correcto funcionamiento de esos métodos y técnicas que luego son utilizados por los peritos en los casos concretos. ¿Quién tiene que hacer esas investigaciones empíricas? Desde luego, ninguno de los operadores jurídicos. Ahora pueden respirar. Nadie de los operadores jurídicos estamos formados para hacer esto. ¿Quién tiene que hacerlo? Los propios expertos, las comunidades expertas son las que tienen que hacer la investigación adecuada para demostrar, más allá de teóricamente cómo supuestamente funcionan los métodos y las técnicas que se utilizan, cómo realmente están funcionando. Desgraciadamente, todavía en nuestro país encontramos informes periciales de 20 páginas, donde 10 páginas son de bibliografía, 12 páginas son de bibliografía,
Bibliografía que solo nos habla sobre cómo teóricamente funciona un método, cómo dice un experto o un supuesto experto que funciona el método que ese perito está utilizando para el caso concreto. Pero no tenemos la inmensa mayoría de las veces información empírica que nos muestre cómo de hecho funcionan los métodos y las técnicas. Ojo, estamos hablando de que esa información empírica la obtenemos más allá de un proceso judicial concreto. Estamos hablando de que deberíamos, antes de utilizar esos métodos o técnicas en un proceso judicial o en los procesos judiciales, tener esa información, saber que efectivamente funcionan esos métodos y esas técnicas. Sobre eso precisamente va este informe conocido como el PCAST. El PCAST es un informe del 2016, pero antes hay un informe del 2009. Estos dos informes van precisamente sobre esto, sobre y cuál es la información empírica que tenemos, que hay en la comunidad experta para justificar al mundo jurídico, y al mundo jurídico quiere decir jueces y juezas, pero también a los abogados, a utilizar las ciencias forenses, los métodos y las técnicas que se están utilizando exclusivamente en las ciencias forenses. Ahora vamos a delimitar un poco a partir de aquí el tema y vamos a empezar a hablar de las ciencias forenses. ¿Por qué el interés en las ciencias forenses? Por muchas razones, entre otras, primero, porque las ciencias forenses son algo muy novedoso actualmente, son algo que no existía. Por supuesto que la medicina, la psicología, la antropología, otro tipo de áreas de conocimiento que se utilizan también en el proceso judicial, pues tienen una larga historia. Podría también, pese a esa larga historia, haber métodos y técnicas que todavía no están validados, pero es que las ciencias forenses son muy modernas. Estamos hablando en general de aplicaciones que vienen de otras áreas que han sido utilizadas para otras cosas y ahora las están utilizando en el proceso judicial, o bien de desarrollos que han sido hechos solo para el proceso judicial. Y resulta que en ese contexto de desarrollo de las ciencias forenses, en Estados Unidos encontraron un montón de problemas. Encontraron, a raíz de, por ejemplo, unos escándalos muy fuertes que sucedieron en los laboratorios forenses del FBI, que había métodos que dependían muy fuertemente del analista, que son más subjetivos que objetivos, que se podía corromper fácilmente un método medianamente objetivo y cometer varios errores. Ustedes están ya bien familiarizados con ese fenómeno de las desafortunadas condenas erróneas. En Estados Unidos hace tiempo que están los llamados Innocence Project. Los Innocence Project han permitido afortunadamente dejar en libertad a personas que, siendo inocentes, habían pasado muchos años en la cárcel. Una de las causas de esas condenas erróneas han sido precisamente las ciencias forenses. Han sido que se han utilizado pruebas periciales que no están bien fundadas, métodos o técnicas que son absolutamente inadecuados porque no miden lo que pretenden medir, porque no son válidos o porque se les ha atribuido un valor probatorio muchísimo mayor de lo que en realidad científicamente pueden demostrar. Hubo mucho escándalo en torno a todo esto, en torno a varias condenas erróneas que escandalizaron al país, que escandalizaron a Estados Unidos. Y en la presidencia de Barack Obama dijo, esto no puede seguir así. Tenemos que analizar cuál es la situación de la ciencia forense y tenemos que decidir cuáles de esos métodos y de esas técnicas que están siendo utilizados por nuestros laboratorios y claramente financiados por el gobierno son los que se pueden seguir utilizando y cuáles hay que desechar. Y de ahí vienen esos dos informes. En la administración de Barack Obama se hizo un esfuerzo muy importante por poner recursos, por formar grandes comités para analizar la situación de las ciencias forenses.
Estos dos informes, tanto el llamado Nash Report como el PCAST, son de estos esfuerzos, resultados de estos esfuerzos. El primero entonces es el 2009 y se conoce como Nash Report porque fue realizado por la National Academy of Science. En ese informe, la inmensa mayoría de las ciencias forenses salieron muy mal paradas. Entre otras cosas, por ejemplo, porque se descubrió que no tenían un único método, que cada una de las especialidades, llamemos así, de las ciencias forenses, tenían un montón de métodos. Y como tienes muchísimos métodos, es más, en algunos casos, tantos métodos como expertos, tantos métodos como peritos, es decir, cada perito tenía su método, pues evidentemente no tienes ni siquiera la posibilidad de someter a estudios empíricos ese método para saber si funciona o no, porque si cada uno tiene su método, pues evidentemente depende de cada uno de los expertos. Ese informe del 2009, entonces, fue un parteaguas en cómo se empezó a pensar en las ciencias forenses, en las dudas que empezaron a emerger en la cultura jurídica en general sobre la calidad de las ciencias forenses y la posibilidad de que fueran usadas en los procesos judiciales. Luego viene los avances en el 2016 que se presentan con este PCAST. Este se le llama PCAST porque fue realizado por el President's Council of Advisors on Science and Technology. Este informe es un avance o da cuenta de lo que se hizo desde el 2009 al 2016, porque una vez que se tuvieron los resultados de cuál era el estado de cosas en el 2009, evidentemente se empezó a invertir mucho para mejorar la situación de las ciencias forenses, para ayudar a tener más objetividad, más validez, más fiabilidad en los métodos y las técnicas que en Estados Unidos se estaban utilizando en los procesos judiciales. En este informe, que en los últimos años pues, ha tenido una gran incidencia también en nuestro ámbito cultural por el escándalo que supone algunas veces no tener información sobre los métodos y las técnicas que se están utilizando y otras veces seguir utilizándolas pese a esa información, pues ha sido este informe, los dos en realidad, pues también de incidencia en nuestra cultura jurídica. Los dos informes se pueden encontrar de una manera muy fácil en internet, en cualquier buscador, si ponen el título de cualquiera de ellos, son de acceso abierto. Nosotros en Girona tenemos una revista que se llama Quaestio Facti, Revista Internacional de Razonamiento Probatorio, y nos dimos a la tarea de traducir este segundo informe, el del PCAST. Así que este segundo también lo pueden encontrar en castellano. ¿De dónde parte este informe? Hay varias discusiones en torno a las ciencias forenses. Primero, si podemos hablar de ciencia forense como una unidad, si hay algo que comparte todo aquello que puede ser identificado como ciencia forense, y por eso a veces se pone con comillas las S, el plural en ciencias forenses. La mayoría de las veces se ha llegado a la conclusión que prácticamente no comparten nada, que se tratan de métodos y técnicas bien diversas entre ellas y precisamente por eso en algunos países se ha considerado que no puede ser, por ejemplo, una carrera universitaria, que tiene que ser una especialización post carrera universitaria y que tú tienes, por ejemplo, que ser primero genetista y luego convertirte en genetista forense, porque no hay algo que pueda ser enseñado de manera como transversal a todas las ciencias forenses. Claramente en nuestro país no estamos transitando por esa línea, estamos transitando y vemos cada vez más universidades, escuelas y escuelitas que están ofreciendo licenciaturas en ciencias forenses o licenciatura en criminología o licenciatura en criminalística que más o menos vienen a ser lo mismo, ¿no? Un conjunto de técnicas, de métodos distintos en los que supuestamente son de aplicación para conocer, para la ayuda a la resolución de casos judiciales. La definición de la que parte el PCAST, que en general me parece una definición muy adecuada, muy sencilla, es que la ciencia forense es la aplicación
Y de ahí el subrayado, aplicación de prácticas científicas o técnicas, es decir, de prácticas o técnicas que ya existían y que ahora son aplicados para el reconocimiento, la recogida, el análisis, interpretación de pruebas relacionadas pues, con distintos ámbitos del derecho, ¿no? Es aplicación de esos conocimientos o de esos métodos o técnicas previas. Hay muchas dudas sobre si esos métodos o técnicas concretos son científicos o no son científicos. Hay más dudas en unos que en otros. Por ejemplo, no hay duda alguna sobre los métodos utilizados por la genética forense. Claramente se les considera como científicas, pero hay otros métodos y técnicas, como por ejemplo la identificación de la firma, la caligrafía, también es utilizado, también es identificada como una ciencia forense y se cuestiona si eso es científico o no es científico, si hay investigación al respecto o no hay investigación al respecto, si se han validado o no se han validado. Y desde luego se cuestiona si quienes realizan ese tipo de pruebas se pueden identificar como científicos, o son meramente técnicos o son analistas. De hecho, por ejemplo, el traductor del informe PCAST al castellano, que es un experto en el ámbito de las ciencias forenses, decidió como traductor no traducir perito, no traducir experto, sino utilizar la palabra analista, porque muchas veces los expertos que utilizan o que hacen esos métodos o técnicas que derivan o que conforman las ciencias forenses no son especialistas ni siquiera en las áreas en las que deberían serlo, como en la genética. Son técnicos en un determinado método, en el empleo de un determinado método. No sé si me están chiflando por ahí los científicos forenses, que no les está gustando lo que estoy diciendo. Espero que no sea ese el caso. O si ya vienen a ofrecernos camotes o algo por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos pues. Entonces, hay varias dudas que se han ido desarrollando, que se han ido planteando a esta idea de las ciencias forenses, a cómo se han conformado esas ciencias forenses, ese acúmulo de métodos, técnicas, prácticas utilizadas en ese contexto. Ahora, necesitamos hacer otras dos precisiones que hace el PCAST. Y también que en su momento hace el NAS Report. La primera es que estos informes hacen alusión a ciencias forenses o a métodos o técnicas de las ciencias forenses que funcionan a través de la comparación de características. No cualquier método, no todos los métodos de las ciencias forenses funcionan así, pero varios de ellos sí. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente estamos hablando de un trabajo de comparación. Yo comparo, por ejemplo, estas dos botellas, en qué se parece esta botella o esta otra, si tienen características similares, si el material del que están hechos son iguales o no. Como se compara, por ejemplo, también una muestra de ADN con el ADN, por ejemplo, de una persona a la que se afirma que es el padre de una criatura. Ese es el trabajo que hacen de comparar dos muestras. A veces esa comparación es muy limitada, como en el caso de la paternidad. En el caso de la paternidad, pues se tiene la muestra del menor y la muestra del supuesto padre, y otras veces la comparación necesita muchísima más información. Por ejemplo, cuando comparo una huella dactilar, la idea de comparar solo una huella dactilar con otra huella dactilar hace que se trate de una prueba pericial muy endeble, muy débil, porque ¿cómo sé que la huella con la que estoy comparando no es similar a cualquier otra? ¿Cómo puedo hacer para eliminar, por ejemplo, el azar? Es decir, que yo haga como analista un match entre esas dos pruebas porque me he fijado por mero azar solo o exclusivamente en aquello que comparten esas dos huellas, pero en realidad hay muchísimas diferencias. Entonces, para que la comparación sea una comparación adecuada, para que el analista pueda llegar a una conclusión, debería compararse con muchísimas otras más huellas dactilares, no solo una a una.
¿sí? Pero esa es en general la tarea que hacen muchas de las ciencias forenses, una tarea comparativa. Y son estas precisamente los métodos o las técnicas de las ciencias forenses en los que están específicamente interesados los dos informes a los que nos referimos, tanto el PCAST como el NAST Report. Particularmente nos hablan sobre validez y fiabilidad de la prueba de ADN, de la mordedura, la prueba, que este tipo de prueba, ese tipo de ciencia forense o de técnica forense ahora desafortunadamente ha estado también en boga en nuestro país. Ya veremos por qué digo desafortunadamente. Las huellas dactilares latentes, la identificación a partir de las huellas, la identificación de una persona a partir de su cabello, la identificación de armas de fuego y la identificación de una persona a través de las huellas de su calzado. Este tipo de pruebas, sobre todo esta última, de la huella de calzado, yo la vi, por ejemplo, en una serie de CSI o de cuestiones así. Y dije, claro, esto es mera y netamente de la telenovela que se arma esta gente. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero resulta que cuando vas a la práctica en Estados Unidos sí hay ese tipo de pruebas periciales, sí se están presentando ese tipo de pruebas periciales y lo que es peor, se ha condenado a gente con ese tipo de métodos supuestamente provenientes de la ciencia, aunque sí han sido identificados o sí han sido asumidos por algunos llamados científicos forenses. Ahora veremos por qué estas afirmaciones de asombro ante este tipo de pruebas periciales. Entonces, estos dos informes nos hablan exclusivamente sobre este tipo de ciencias forenses, aquellas que buscan identificar a una persona haciendo comparación de características o que buscan identificación de objetos, por ejemplo, de armas, haciendo o viendo si tienen características semejantes o características iguales para poder identificar unas y otras. Una de las cuestiones quizá más interesantes, al menos desde el punto de vista conceptual del PCAST, es esta idea de distinguir los métodos de los expertos en métodos más o menos objetivos y más o menos subjetivos. Me parece una idea muy interesante porque fíjense que la distinción que hace el PCAST no es una distinción tajante. No dice hay métodos objetivos y hay métodos subjetivos. Dice hay métodos que son más o menos objetivos y hay métodos que son más o menos subjetivos. Estamos ante un continuo que no admite una línea tajante de demarcación, de separación. ¿Cuándo un método es más objetivo? Cuando depende menos de los ojos del analista, cuando depende menos del juicio del experto. Es más subjetivo, por el contrario, cuanto más depende de los ojos o del juicio de un experto. Ejemplo de un método más subjetivo que objetivo, la antropología. Las pruebas periciales provenientes de la antropología social, no de la antropología física, son dos áreas muy diferentes, de la antropología social que en nuestro país se utilizan, por ejemplo, en muchos casos donde hay pueblos indígenas inmersos en el litigio, normalmente se llama a un antropólogo social. Y un antropólogo social que muchas veces utiliza un método llamado de la observación participante. Un método que consiste en ir a la comunidad indígena en este caso, y observar cómo se comporta esa comunidad para llegar a una conclusión al respecto. ¿De qué depende todo? De sus ojos, de lo que ese experto vea. Si, por ejemplo, como sucede en materia electoral, que muchas veces se presentan pruebas periciales para conocer quién es la autoridad en un pueblo indígena, entonces el experto tiene que ir y ver cómo se comporta esa población para poder llegar a la conclusión de quién es la autoridad en ese pueblo. ¿De qué depende toda la información? De lo que él observe, de los razonamientos que él haga, incluso de los sesgos que esa persona tenga.
porque claramente puede tener sesgos, puede tener paradigmas, conceptos que son solo de él y que no necesariamente son compartidos por ese pueblo o por esa sociedad a la que va a analizar. Ese claramente es un método más subjetivo que objetivo. Un método más objetivo, por ejemplo, uno de los métodos en los que todos conocemos y algunos incluso hemos sido víctimas es el método que se utiliza para el alcoholímetro, para identificar la presencia de alcohol en la sangre. Llegas ahí, soplas y el aparatito te hace el registro, y ese registro solamente el policía o el técnico o la persona que está haciendo pues registra cuánto dice el aparatito que tenías de alcohol en la sangre. No hay un razonamiento ni siquiera por parte de ese sujeto. El resultado no depende del sujeto. Por supuesto, podemos discutir mucho sobre si ese método es adecuado, sobre si estaba calibrado el aparato cuando me hicieron soplar, etc. Yo siempre sostengo que el método no estaba calibrado cuando me toca soplar. No, la medición que hicieron en mi caso es inadecuada, claramente. Pero no hay en ese tipo de métodos, pues es un método más objetivo que subjetivo, porque no depende de los ojos del experto, del juicio, de la racionalidad, del razonamiento del experto, depende de ese instrumento. Y encontramos de esa manera pues métodos más objetivos y métodos más subjetivos. Un método muy objetivo es la prueba de ADN, donde al menos en algunos casos hay espacio para el razonamiento del experto, pero es un espacio muy reducido, a diferencia de otro tipo de casos, de pruebas periciales, de métodos de las ciencias forenses que son muy subjetivos todavía, como por ejemplo la identificación de las huellas dactilares. Estos métodos, los métodos que son más subjetivos que objetivos, tienen mucho espacio para problemas de sesgos cognitivos, de sesgos de los expertos. Hay mucha literatura ahora sobre los sesgos cognitivos que sufrimos todos los seres humanos. La psicología cognitiva desde hace ya muchos años ha demostrado que nuestra debilidad humana de procesamiento de información, de memoria, de atención, nos hace susceptibles a sufrir estos sesgos, a cometer errores en nuestro razonamiento porque nuestro cerebro nos juega una mala pasada. Fijamos la mirada en algunas cosas y desatendemos el contexto en el que se lleva a cabo, por ejemplo, esa situación, y razonamos sobre esa situación de manera equivocada. Llegamos a conclusiones equivocadas por malas pasadas, malas jugadas de nuestro cerebro. Eso está bien estudiado por la psicología cognitiva. Pero resulta que en los últimos años ha habido muchas investigaciones empíricas que muestran cómo los peritos, también como todos los seres humanos, sufren ese tipo de sesgos. Hay varias investigaciones que se han hecho para mostrar, o que han llegado a la conclusión, mejor dicho, que hay dos tipos de sesgos que sufren constantemente los peritos, los llamados sesgos contextuales y el llamado sesgo de confirmación. El sesgo contextual, por ejemplo, tiene lugar cuando el perito tiene contacto con información que no es relevante para sus operaciones periciales, pero sí es relevante para el caso. Y sucede muchas veces este sesgo cuando se le da acceso al perito a todo el expediente judicial. Desafortunadamente, nuestra mala cultura jurídica sobre estos temas nos ha llevado a pensar que lo mejor es darle el expediente al perito para que el perito pueda, como él o ella es la que sabe, entonces que vea qué información del expediente es relevante para sus operaciones periciales. Pero claramente en el expediente judicial podría, por ejemplo, haber una confesión, haber varias pruebas testificales, haber otras pruebas periciales que llegan a determinada conclusión, que identifican claramente a un sujeto y que esa información puede contaminar su proceso de razonamiento. Por eso, toda esa literatura sobre sesgos cognitivos dice no le den acceso al expediente judicial al experto. Hay que tomarse muy en serio qué información sobre el caso tienen los expertos para realizar sus operaciones periciales. Hay que evitar contaminarlos.
Y esa contaminación pues es mucho peor o tiene efectos mucho peores cuando se trata de estas pruebas más subjetivas que objetivas, porque hay mucho más espacio pues para el razonamiento pericial, para que los expertos lleguen a conclusiones inadecuadas. Entonces, tenemos estas dos precisiones, ya hemos ido, ¿qué camino hemos transcurrido? Hemos hablado un poco sobre el contexto de las pruebas periciales, luego delimitamos a las ciencias forenses, dentro de las ciencias forenses el PCAST alude concretamente a los métodos de comparación de características, distinguiéndolos entre métodos que son más objetivos y métodos que son más subjetivos, y que hay de los dos en las ciencias forenses. Una última cuestión conceptual, pero bien relevante. Cuando desde el inicio de la conferencia yo me he referido a validez y fiabilidad, y nosotros en el ámbito jurídico muchas veces también hablamos de validez de las normas, por ejemplo. Cuando estos términos son utilizados en el ámbito científico, en el ámbito particularmente de las pruebas periciales o de las ciencias forenses en particular, no son términos jurídicos, son términos técnicos, son términos que nos hablan sobre la calidad de esas afirmaciones, sobre la calidad de los métodos, de las técnicas, de las teorías que utilizan los expertos. La validez, en términos muy llanos, viene a ser o viene a informarnos que un método mide lo que pretende medir, mientras que la fiabilidad nos habla de cuán bien mide ese fenómeno. Yo siempre pongo como ejemplo para la validez, porque me parece un ejemplo bien claro, los detectores de mentiras, que desafortunadamente todavía en nuestro país se siguen utilizando como pruebas de confianza para para contratar a un policía, por ejemplo, o para mantenerlo en el cargo. Y digo desafortunadamente porque está bien demostrado que no son válidos. Es verdad que el aparatito te mide el aumento de la presión sanguínea cuando te hacen determinadas preguntas y el aparato mide si tu presión sanguínea ha aumentado o disminuido, pero no mide, nada me dice sobre si miente o dice la verdad. Eso es una conclusión a la que llega el experto, vaya usted a saber por qué, vaya usted a saber cómo, pero no es un método válido, no mide lo que pretende medir. Si no mide lo que pretende medir, pues ya tampoco nos interesa la fiabilidad, porque cuán bien lo mide, pues no lo mide directamente, ¿no? Entonces, esos términos técnicos aluden a ese tipo de cuestiones. Y nuevamente, para conocer eso es que se necesitan pues esos estudios empíricos de los que hemos estado mencionando anteriormente. ¿Qué concluye el PCAST al respecto sobre estos dos términos de validez y fiabilidad? Dice, mire, hay ciencias forenses o hay técnicas forenses que no han entendido que este es el criterio de corrección de los métodos y las técnicas, que el criterio de corrección no es lo que diga el experto, el criterio de corrección es qué dice el mundo, si efectivamente si ese aparato mide lo que pretende medir, si la realidad nos demuestra eso, no si el experto lo afirma o no lo afirma. El criterio de corrección tiene que ser validez y fiabilidad. Y como ese es el criterio de corrección, entonces la siguiente conclusión es necesitamos evaluar qué pasa con cada uno de los métodos forenses que están siendo utilizados en el contexto jurídico procesal. Como esos métodos no comparten algo en común, no tienen cosas en común, entonces necesitamos valorar la validez y la fiabilidad de cada uno de ellos. Y esa es como una de las conclusiones. Por supuesto que ante ese tipo de afirmaciones uno se tiene que preguntar, ¿pero cómo? En el proceso judicial hemos estado utilizando esos métodos y esas técnicas, hemos estado condenando a personas, a ciudadanos, con fundamento en métodos y técnicas que no se han demostrado como válidos y fiables. Hemos llegado a conclusiones judiciales supuestamente motivadas en derecho con ese tipo de información absolutamente infundada, y la respuesta es sí. Desafortunadamente lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en el proceso judicial, no solo en el ámbito penal.
y es un problema colectivo, es un error que hemos cometido entre todos, no solamente jueces o magistrados, también abogados, también los propios peritos y desde luego las comunidades expertas que no se han preocupado por generar ese tipo de investigación. ¿Qué dice ya desde el NAS Report, desde el 2009? Dice, mire, no vayan a creer jueces, juezas, magistrados, magistradas, que este es un problema solo de un grupo de analistas malintencionados o de laboratorios que tienen un bajo rendimiento o que son malos laboratorios. No, estamos hablando de errores sistemáticos y generalizados, de un problema muchísimo más fuerte y más profundo de lo que podríamos haber pensado. Y el problema empieza, por ejemplo, como lo mencionamos hace rato, porque no hay estandarización en las disciplinas, porque cada experto tiene un método distinto, porque de hecho utilizan tecnicismos con significados bien distintos muchas veces los expertos. Lo primero que deberían hacer es estandarizar su área de conocimiento. Antes de colgarse la etiqueta de científico, primero haga la tarea, primero haga la estandarización para poder demostrar que su método es válido, es fiable. Si no hace esa estandarización, ni siquiera podemos hablar de que sea susceptible de comprobación de la validez y la fiabilidad. Nos habla también de insuficiente educación de los expertos. Y señores y señoras, a mí es un tema que me tiene realmente preocupada en México. Veo con mucha preocupación que casi en cada esquina de determinadas partes de la Ciudad de México hay una universidad. Hay una supuesta universidad y muchas veces universidad de garaje. Es decir, la Universidad Patito, por hablarlo en términos llanos, ¿no? Universidades en las que te ofrecen, por ejemplo, cuestiones de ciencias forenses en cursos de 3 meses, cuestiones en las que tú vas al plan de estudios y en el plan de estudios hay todólogos, se les enseña supuestamente de todo, cuando es una contradicción en los términos ser experto y saber de todo. En muy pocos problemas, en muy poco tiempo vamos a enfrentar una crisis muy importante de calidad del ejercicio de la profesión en el país. Si no se regula adecuadamente cómo se está educando a los futuros profesionistas, tenemos un serio problema, vamos a tener un serio problema en este país, y no solamente en cuanto a las ciencias forenses, también en cuanto a los juristas, pero también en cuanto a los médicos, por ejemplo. ¿Quién, en manos de quién, de qué formación o de qué deformación vamos a poner la salud de los mexicanos y las mexicanas, por ejemplo? Hay un serio problema y yo no veo una preocupación general al respecto. Claramente esa preocupación no es directamente de la prueba pericial, pero incide mucho en la prueba pericial. Si tienes malos profesionales, no puedes esperar buenas pruebas periciales. ¿De dónde? No es arte de magia. Si la gente no está formada, si lo único que estamos tomando en cuenta es las titulaciones generales, pero no, por ejemplo, cuál es su formación continua, qué cursos ha hecho últimamente, cuán bien se ha seguido formando ese perito, ese experto, pues evidentemente no podemos pensar que vamos a tener una buena prueba pericial sólida y adecuada para tomar decisiones que evidentemente afectan los derechos de las personas. Hay que prestar mucha atención en la educación, en la formación que tienen quienes van a fungir como peritos, quienes están fungiendo como peritos, que no solamente depende de si tienen un título formal o no, sino de cuán buenos expertos son. En este tipo de informes se habla de cierta acreditación que deberían tener los expertos sobre los métodos y las técnicas concretas que están utilizando. Le llaman pruebas de aptitud. Tú puedes tener una credencial genérica que te acredite un título, que te acredite como licenciado en Derecho, pero ese título dice que tú eres especialista en Derecho Fiscal o en Derecho Agrario o en Derecho Mercantil o en Derecho Penal. No. Ese título dice, mire, pasé por la facultad, me enseñaron de todo, igual por suerte aprendí algo. Después me tengo que especializar, tengo que ver cuál es el área que me interesa y especializarme en esa área. Ustedes, por ejemplo, en materia penal.
Lo mismo pasa con los expertos, en la medicina, por ejemplo. Tienen un título general, luego hacen especializaciones, hiperespecializaciones ahora en la medicina, y muchas veces hay que valorar si ese experto, si ese médico sabe utilizar una técnica concreta. Por ejemplo, la paroscopía. Podría ser que un médico general evidentemente no tenga la formación para utilizar ese método, para utilizar esa técnica. Lo mismo pasa en el ámbito de las ciencias forenses, en el ámbito de la prueba pericial en general. Hay que ver si sabe utilizar ese método o esa técnica. Y precisamente por eso estos informes hablan de la necesidad de las llamadas pruebas de aptitud. No solo titulaciones generales, sino asegurarnos que los expertos saben utilizar el método, la técnica concreta que van a utilizar en el caso concreto, en el caso específico. Nuevamente, educación. Francisco, ¿me ayudarás con esta? Ya, ahí está, gracias. Entonces, pero no está en la pantalla. Perfecto, que ahora en unos minutos. Gracias, Jordi. Entonces, la educación. Y por supuesto, lo otro que se necesita es investigación. Investigación que permita demostrar esa validez y esa fiabilidad, que se puedan hacer los estudios empíricos que se necesitan para mostrar que los métodos que se utilizan son válidos y son fiables, o cuán fiables son. En ese punto, una de las grandes conclusiones de estos informes, pero también de las grandes políticas públicas que ha habido en los países de primer nivel, es apostar por la ciencia aplicada, poner dinero, poner parte del presupuesto público para fortalecer la ciencia forense. Sin esa inversión económica, sin esa inversión del presupuesto público, difícilmente vamos a tener buena ciencia forense, porque no se hacen las investigaciones que se tienen que hacer para validarla, para demostrar que es válida y, por supuesto, cuán fiable es. Entonces, necesitamos no solo la estandarización de disciplinas, educación claramente de calidad e investigación también de calidad. ¿Qué tipo de investigaciones, a qué tipo de investigaciones me refiero? Un ejemplo, y qué mejor que un ejemplo del país. No sé si conocen ustedes ese caso, esa historia, como muchas historias trágico-cómicas que tenemos en el país de la Ouija del Diablo. Ese aparatito que ahí, bueno, sí se alcanza a distinguir, me parece, que fue utilizado durante bastantes meses, quizá años, por el ejército mexicano, supuestamente para identificar a personas que habían estado en contacto con drogas o con explosivos. Es un aparatito que tiene más o menos el tamaño de un móvil, pero con una antena muy larga. Y ese aparatito funcionaba supuestamente pasando el aparato por el cuerpo de una persona. Si el aparato vibraba, entonces quería decir que esa persona había estado en contacto con una cantidad suficiente de droga o de explosivos. Esa cantidad suficiente supuestamente nos podría hacer inferir que bien estaba comercializando, había sembrado, etcétera, etcétera. El ejército, ni tardo ni perezoso, con el uso de estos instrumentos, se fue a lugares como, por ejemplo, las sierras de Guerrero o otras sierras de Sinaloa, de estados en donde ha habido desafortunadamente serios problemas de narcotráfico, e interceptó un montón de indígenas, fundamentalmente indígenas. Se ponía el ejército en las estaciones de autobuses, a la subida o a la bajada de autobús, se ponía con su aparatito, pasaba el aparatito por el cuerpo de la persona, vibraba el aparatito, vamos para adentro, al menos por lo pronto, prisión preventiva, no la oficiosa, todavía en aquel momento creo que no estaba prevista en ese tipo de casos al menos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en ese caso con la Ouija del Diablo? Un físico de la UNAM, Luis Mochán, se da cuenta de que estaban utilizando este aparato y le llama poderosamente la atención y pregunta, ¿pero cómo funciona ese aparato? ¿Cuál es la teoría que subyace al aparato? ¿Cómo funciona? ¿Qué dicen del funcionamiento?
La explicación que le dan, ante la explicación que le dan, Luis Mochán dice algo como, pero eso viola todo lo que sabemos de la física, va en contra de los principios más elementales de la física, no puede funcionar de esa manera. Llegó el punto en el que se permitió hacer un estudio empírico controlado de ese aparato, de la Ouija del diablo. Ese tipo de estudios empíricos controlados son a los que se refieren estos informes y de los que hemos estado hablando desde el inicio. ¿En qué consisten? ¿Qué hace Luis Mochán? Luis Mochán le dice al ejército, vamos a ver si el aparato funciona, vamos a demostrar su validez, si mide lo que dice medir. Vamos a hacer un estudio empírico controlado. ¿Qué quiere decir controlado? Que controlamos las respuestas correctas, sabemos cuáles son las respuestas correctas. Como sabemos cuáles son las respuestas correctas, midiendo el fenómeno en ciertas condiciones, entonces podremos saber si el aparato funciona o no funciona. Supongan ustedes que participan 20 personas como ustedes. Algunas de ustedes han estado en contacto con droga, a propósito, evidentemente, otras de ustedes no han estado en contacto con droga. Y ahora traemos a los miembros del ejército y les decimos, identifiquen a ustedes quiénes en este salón han estado en contacto con droga. Yo ya sé cuáles son las respuestas correctas y entonces voy a poder saber si la medición que está haciendo es adecuada o inadecuada. Ese es un estudio empírico controlado, porque se controlan las respuestas correctas y también las condiciones en las que se lleva a cabo ese estudio. Evidentemente, yo tengo que controlar que los participantes del estudio no hayan estado en contacto con drogas a escondidas, no hayan estado ahí atrás, atrás del staff. Obviamente tengo que controlar eso para que las respuestas sean adecuadas, para que el estudio sea válido. Tengo que controlar entonces las circunstancias, cómo se hace, y tengo que controlar las respuestas correctas. ¿Qué pasó? Que los militares no acertaron ni por suerte. Cuando decían que esa persona había estado en contacto con drogas, no había estado. Y cuando decían que no había estado, sí había estado. Lo que cuenta Luis Mochán es que hubiese sido más fiable, más válido tirar una moneda al aire en donde tiene 50% de probabilidades que lo que hizo el ejército. Lo que es peor, o una de las cosas que dificultó el estudio, fue que los miembros del ejército llegó a un punto en el que le dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí hay un error, porque tú nos estás sometiendo a un estrés importante. Y cuando los ingleses, porque este es un aparato que llegó de Inglaterra, cuando los ingleses nos instruyeron sobre cómo funciona el aparatito, nos dijeron que si teníamos mala energía, que si teníamos mala vibra, el aparatito no iba a funcionar y tú nos estás echando mala vibra. Por eso no nos está funcionando el aparatito. Entonces tuvieron que hacer varias paradas, tuvieron que ponerles música para que se relajaran y tuvieran buena vibra. No es verdad, esto último no lo hicieron, pero sí que tuvieron que hacer varias pausas y ver la mejor manera de que el propio ejército se diera cuenta de que no funcionaba el aparato, de que la evidencia empírica demostraba que todo lo que les dijeron los ingleses era falso, que el aparato no funciona, que no mide lo que pretendía medir, que no era válido. Después llegó un comunicado del gobierno inglés diciendo, esa empresa, el dueño de la empresa está en la cárcel por fraude, porque fraudeó también a varias empresas en Inglaterra. Y en México, ahí dice, el gobierno mexicano pagó nada más y nada menos que $15 millones en esta pseudociencia, en esta basura, porque no es otra cosa más que eso, basura. Pero ¿qué creen? Hubo decisiones judiciales que se tomaron única y exclusivamente con esta prueba. Fueron personas, y sobre todo personas indígenas, que estuvieron en prisión preventiva, y desafortunadamente en este país no es tan preventiva, dura mucho tiempo, o bien directamente condenas por drogas, por narcotráfico, con la única prueba de la Ouija del diablo.
Yo no sé qué pasó con esos casos, no sé si esos casos han sido reabiertos y han sido reconsiderados a partir de lo que se sabe sobre la invalidez absoluta de este instrumento. Pero se dieron decisiones judiciales de esa manera, se tomaron decisiones judiciales con esa mala información, con ese método que no es válido. ¿Cómo supimos que no es válido? Por la investigación empírica, porque se demostró claramente en esos estudios empíricos controlados que no funcionaba, que el instrumento no funciona. A eso es lo que se refiere este informe del PCAST con validez de los fundamentos, con que ese método, ese instrumento, esa teoría, como pasó con la Ouija del Diablo, sea sujeto de estudios empíricos, que se realice en la mejor de las condiciones por varios grupos. En el caso de México solo lo hizo Luis Mochán con su grupo de investigación, aunque luego vino esa información también contrastada por lo que ya había pasado en Inglaterra y toda la información que había. Pero lo ideal es que esos estudios empíricos no los lleve a cabo una sola persona ni un solo grupo de investigación, sino que los lleven a cabo distintos grupos de investigación. Esto enfatiza ese aspecto social del conocimiento experto, de la ciencia. La ciencia no la hace un sujeto, no la hace un individuo, la hace una comunidad experta, un conjunto de expertos, un conjunto de sujetos que entre todos validan lo que uno de ellos dice, los experimentos que hacen, los métodos o las técnicas que están utilizando. Por eso la importancia de que se someta a estudios empíricos por distintos grupos de expertos, no solo por un experto o por un solo grupo de expertos. Se tiene que demostrar que es reproducible, es decir, que se puede volver a medir el fenómeno con ese aparato y que es también repetible, es decir, que podemos llegar a las mismas conclusiones aunque utilicemos otra información, aunque traigamos a esta sala a otras personas que hayan estado o no en contacto con droga para que también ellas puedan participar de ese experimento. Y desde luego, a partir de esa información, nos dicen, se tiene que obtener información sobre los rangos de error, sobre cada cuánto se equivoca el aparato, cuáles son las fuentes de error de ese instrumento. Y una de las cuestiones clave en todo ello y en todo ese estudio empírico que hizo Luis Mochán es que se lleve a cabo en condiciones apropiadas. Es decir, yo tengo que validar que un método funciona en determinadas condiciones. Ese método no puede funcionar, no es todoterreno, digamos, no funciona de cualquier manera, en cualquier situación. Pasa lo mismo con la prueba de ADN. Nosotros tenemos la idea como juristas muy clara y muy profunda, una creencia muy profunda de que la prueba de ADN es altísimamente fiable, que alcanza el 99,9 de probabilidades de acierto en lo que afirma ese tipo de prueba pericial. Y efectivamente, cuando se hace en las mejores condiciones, cuando se hacen las condiciones adecuadas. Si no se hacen las condiciones adecuadas, de nada sirve la prueba de ADN, no tiene ese nivel de fiabilidad. Es más, podría ser inválida si, por ejemplo, la muestra está contaminada. Si la muestra está contaminada y no podemos, porque no se ha controlado, por ejemplo, adecuadamente la cadena de custodia, pues las conclusiones a las que lleguemos no van a ser válidas o no van a ser tan fiables como pudieron haber sido. Hay que prestar atención en las condiciones en las que es adecuado el funcionamiento de esos métodos o de esas técnicas. Otro ejemplo, este ejemplo que desgraciadamente está ahora pues muy reciente en el país. El caso de Raquel Padilla, ¿no? Este último supuesto feminicidio que se llevó a cabo en Guadalajara. Esta señora que fue supuestamente asesinada por un vecino, que ese vecino le había puesto antes algunas amenazas
porque aparentemente le molestaban las crisis, los gritos, la situación del hijo de Raquel Padilla, que ese niño tiene pues una situación, algún estado psicológico que le causaban este tipo de crisis, y esas crisis pues molestaban al vecino. Supuestamente se encuentra, no supuestamente, de hecho se encuentra una amenaza en una de las paredes del edificio en donde ellos dos cohabitaban, el vecino y la víctima, donde dice: te voy a quemar viva. Efectivamente, en las condiciones en las que ella muere es de esa manera, quemada viva. ¿Qué pasa? ¿Cuáles de los últimos acontecimientos? Pues resulta que la Fiscalía de Jalisco llama a un perito en caligrafía y le dice al perito en caligrafía que analice si esa pintada de la pared coincide o no coincide con la caligrafía, es decir, si puede atribuirse la autoría de esa pintada en la pared al sospechoso, al vecino. La pregunta es: ¿la caligrafía se ha validado, ese método se ha validado para medir una escritura en la pared? ¿O es que si se ha validado los métodos y las técnicas que se utilizan en la caligrafía son para la escritura en papel? Porque es muy diferente, claramente, encontrar o medir una escritura hecha con spray en la pared, un graffiti, que medir la escritura o analizar las diferencias o las similitudes de la escritura en papel. De hecho, los expertos en caligrafía se han cansado de decirnos que una de las técnicas que utilizan o que uno de los elementos que analizan para la identificación de la letra es la presión que ejerce la persona mientras escribe. ¿Acaso con el spray se ejerce alguna presión? Diría que no. Si es que los métodos utilizados por la caligrafía están validados, pareciera que están validados en unas condiciones que no son las condiciones adecuadas en las que se pronuncia la perita que participa en el caso de Raquel Padilla. Si esto fuera así, esa prueba pericial es inválida científicamente. No debería estar siendo utilizado, mucho menos por una fiscalía, y mucho menos claramente salir el fiscal de Jalisco a decir: parece que la autoría no es de él, sino de ella. Ella lo pintó, porque la letra se parece más a la de ella que a la de él. Es una afirmación claramente demasiado fuerte. Previamente, asegúrate mínimamente de que las condiciones en las que estás haciendo una prueba pericial son las adecuadas para hacerla. Si no, pues mejor, como dicen mis sobrinos, ya, chitón, no digas nada. No estás obligado todavía a decir nada, espérate un momento. Entonces, hay que ver las condiciones, hay que ver si la validez, si los estudios empíricos que se han hecho para demostrar la validez y la fiabilidad son en las condiciones adecuadas o para medir las condiciones en las que se está utilizando esa prueba pericial. Podría ser el caso que no. En la caligrafía hay varias dudas también. Sobre esta no se pronuncia el PCAST, pero las dudas que hay son, por un lado, si los métodos o las técnicas que dicen ellos utilizar te permiten realmente establecer diferencias entre las dos muestras, diferencias y similitudes. Pero la duda más fuerte es, supongamos que sí, que dada por ejemplo la presión que se hace cuando se escribe o cuando se firma, puedes identificar que hay diferencias entre una y otra, entre una muestra y otra, pero esas diferencias o similitudes te permiten atribuir autoría. Tú puedes a través de está validado que puedes atribuir autoría a partir de los métodos y las técnicas que utilizan los peritos en caligrafía, o solamente está validado que se puedan establecer diferencias entre uno y otro, pero que nada digan sobre la autoría o no.
Esa es una asignatura pendiente, no hay mucha información al respecto, pero seguimos decidiendo muchos casos, sobre todo en ciertas materias como en el ámbito mercantil, con este tipo de pruebas periciales, otra vez sin tener gran información. Otro ejemplo, también sobre condiciones apropiadas o inapropiadas, y seguimos desgraciadamente con casos de feminicidio. Se ha utilizado en los últimos años la llamada autopsia psicológica en casos de feminicidio. Autopsia psicológica para decir o para probar que una mujer, aunque ha sufrido violencia de género, no fue asesinada, se suicidó. La conclusión, hay muchos casos, incluso varios casos que han llegado hasta la Corte Interamericana, en donde la hipótesis de la Fiscalía es no, se suicidó. Y una de las pruebas que se ha utilizado para esto, pues es la autopsia psicológica. ¿De dónde viene la autopsia psicológica? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo funciona supuestamente la autopsia psicológica? A través de un conjunto de entrevistas, el experto, el psicólogo, va recabando información sobre cuál era el contexto en el que esa persona, en el que esa mujer murió. Pregunta a los familiares, pregunta a los amigos, incluso ve en las redes sociales, ve en la prensa, analiza qué se dice en el expediente judicial, analiza si ha habido dictámenes médicos de lesiones de esa persona, etcétera, y llega a la conclusión, esa persona se suicidó o no, esa persona pudo haber sido víctima de feminicidio. ¿De dónde viene la autopsia psicológica? Fíjense la importancia de que los expertos expliciten su premisa mayor, expliciten cuál es la generalización que están utilizando. Es muy distinto si un psicólogo viene y nos dice, mire, es posible saber si una persona se suicidó, una persona cualquiera, a partir de la autopsia psicológica. Distinto es posible saber si un adolescente se suicidó a partir de la autopsia psicológica. Y desde luego, muy distinto es hablar de que se puede saber que una mujer violentada se suicidó a partir de esto. ¿De cuál de estas afirmaciones está fundada? ¿Sobre cuál de estas afirmaciones hay información empírica respecto de su validez? De ninguna. La información empírica que hay, de dónde surge la autopsia psicológica, es la última. Es posible establecer un perfil de riesgo suicida a través de la autopsia psicológica. La autopsia psicológica surgió en el ámbito de los adolescentes, que se empezó a ver que había un aumento significativo de suicidios en determinada franja de edad, y para evitar que se suicidaran, se desarrolló este método para identificar factores de riesgo suicida en los adolescentes. Es sumamente diferente esa situación previa, intentar evaluar si hay una posibilidad de que alguien se suicide, riesgo de suicidio, de afirmar esta mujer que ha sufrido violencia de género se suicidó, no fue asesinada. Ese método no está validado para la aplicación que se está utilizando. ¿Y qué creen? Desafortunadamente hay incluso instrumentos internacionales que sugieren que debe haber en los casos de feminicidio una autopsia psicológica. La validez y la fiabilidad de los métodos y las técnicas no depende de lo que diga el derecho. El derecho, como en muchas otras cosas, se puede equivocar rotundamente en la validez y la fiabilidad. Que un método sea válido y fiable para ser aplicado en determinadas condiciones depende de que así lo demuestre la investigación empírica, de que así se demuestre por los expertos, no de que lo diga la Corte Interamericana, los instrumentos internacionales o magistrados o jueces, etcétera. Depende de otras cosas, y en este caso pues es muy desafortunado lo que ha hecho el experto, lo que ha hecho estos instrumentos internacionales. Hasta aquí hemos visto cuestiones de validez en los fundamentos de los expertos, en los fundamentos de esas generalizaciones.
Por supuesto que hay otras cuestiones en la aplicación de esos métodos, de esas técnicas al caso concreto. Entre ellos, por ejemplo, una vez que el método es considerado válido, nos dice el PCAST, las afirmaciones que hacen los expertos, pues tienen que dar cuenta de esos datos empíricos. Los expertos no deberían afirmar, no deben hacer implicaciones sobre certezas o sobre mayor probabilidad de la que está demostrada por la evidencia empírica. Ahí el propio PCAST nos pone un ejemplo. Si la evidencia empírica ha demostrado, por ejemplo, que un método tiene una tasa de falsos positivos de un error en 50 comparaciones, los analistas no deben dar a entender que el método es capaz de producir resultados con una mayor precisión. Debe haber, para que esa aplicación sea válida, pues tienen que dar cuenta esa aplicación de lo que ha demostrado la evidencia empírica. Esto es prácticamente una obviedad. Desde luego, también sobre el propio analista, aunque al principio de la exposición decíamos que habíamos prestado tradicionalmente en nuestra tradición mayor importancia a quién es el experto y deberíamos prestar más atención a qué afirma el experto, no podemos eliminar la relevancia que tiene tener cierta información sobre quién es el sujeto y desde luego si es capaz o no de aplicar de manera adecuada el método, la técnica que está siendo utilizada. Y el PCAST es muy enfático en esto. Desde el punto de vista científico nos dice la habilidad de aplicar fiablemente un método puede demostrarse únicamente mediante pruebas empíricas que midan cuántas veces el analista ofrece respuestas correctas. Hay que medir si ese experto nos ofrece sistemáticamente respuestas correctas para poder decir es un experto, o si nos ofrece sistemáticamente respuestas incorrectas y entonces claramente llegar a la conclusión no es un experto y no debería estar fungiendo como perito en los procesos judiciales, porque esa es otra asignatura pendiente. Seguimos, por ejemplo, en el Poder Judicial Federal Mexicano, todavía con listas de expertos que se renuevan anualmente sin que haya exclusión de ningún experto. La única exclusión es si no presentas en tiempo y forma tus documentos, pero no hay una medición sobre si has hecho adecuadamente o no tu prueba, las tareas periciales que se te han encomendado, si eres genuinamente un experto o no. Porque si no haces adecuadamente las tareas que te encomendaron o no eres un experto, no deberías estar en la lista de peritos. Deberíamos preocuparnos también por excluir de la lista de peritos a quienes no son expertos o a quienes no saben peritar. Por ejemplo, a quienes no son capaces de traducir en lenguaje llano, en lenguaje más comprensible para los legos, el conocimiento científico o el conocimiento experto. Necesitamos pues también algunas de estas acciones. En términos generales, esas son las conclusiones del PCAST y eso es lo que nos ha ido enseñando tanto el NAS como el PCAST. Términos más concretos sobre cada una de las técnicas que analiza. Miren, el PCAST, este informe, no crean que se dedicó a hacer los estudios empíricos que hizo Luis Mochán. El PCAST no tenía ni la formación, ni los instrumentos, ni los recursos para someter a estudios empíricos las seis técnicas forenses que analizó. ¿Qué hizo? Una cosa que también se hace muy comúnmente en el ámbito científico, por ejemplo, incluso en la medicina, los metaanálisis. ¿Qué son los metaanálisis? Analizan análisis previos. ¿Qué hicieron? Analizaron toda la literatura que había en inglés sobre el funcionamiento de estos métodos, los estudios que diferentes grupos de expertos habían realizado para comprobar la validez y la fiabilidad de estos métodos y de estas técnicas. Vieron que esos otros estudios se hubieran llevado en las condiciones adecuadas, que tuvieran una muestra representativa y entonces juntaron esos estudios para llegar a unas conclusiones haciendo ese metaanálisis de esos estudios realizados previamente. Este es un método que se utiliza mucho en el ámbito de la medicina, por ejemplo,
para tener una representatividad más importante sobre las investigaciones que se han realizado, el grupo de personas sobre las que se han realizado esas investigaciones. A partir de esos metaanálisis llegan a determinadas conclusiones sobre estas técnicas o métodos forenses que analizaron. ¿Qué dicen sobre el ADN? En el ADN hay que distinguir dos posibilidades. Cuando estamos ante pruebas de ADN de única muestra o lo que le llaman una mezcla simple, es decir, que en una muestra hay información genética de dos personas. La validez y la fiabilidad de la prueba de ADN en este tipo de casos está altísimamente comprobada. Claramente hay muchísimos estudios que desde los años 80, porque a finales de los años 80, a principios de los 90, es cuando surge la prueba de ADN. Es muy reciente la prueba de ADN. ¿Qué ha hecho la diferencia? La comunidad experta que se ha formado de genetistas forenses, que es una comunidad internacional y que se mata por hacer sistemáticamente investigaciones empíricas para demostrar la validez, la fiabilidad de sus métodos, para ver dónde están las posibilidades de error, para mejorar sus técnicas, etcétera. Desde esos años a la fecha ha mejorado muchísimo por todo ese trabajo de la comunidad experta. Pero es muy distinta la situación científica cuando se trata de ese tipo de muestras y los métodos que tiene la genética forense para identificar a una persona, que cuando estamos con una mezcla compleja, es decir, una mezcla en donde encontramos información genética de 3 o más individuos desconocidos. Los métodos y las técnicas, o los métodos son iguales. Se utiliza el mismo método, PCR, que es el método que ahora todos estamos familiarizados, horrible, es por el coronavirus. Supongo que todos los seres humanos de este planeta, bueno, no sé si todos, porque supongo que en algunos países de mayor pobreza no había ni siquiera este tipo de pruebas, pero muchos de nosotros pues hemos sufrido esa violación a las fosas nasales por ese tipo de prueba, ¿no? Por la PCR. Ese mismo instrumento es el que se utiliza en la prueba de ADN y se utiliza también para el análisis de mezclas simples como para el análisis de mezclas complejas. La gran diferencia radica, como dice ahí la diapositiva, en la interpretación que se hace del perfil genético que resulta de esas mezclas, que termina siendo una interpretación del analista, una interpretación del genetista. Muchas veces esa mezcla de perfiles genéticos puede crear un perfil genético que no existe en realidad, por la mezcla que hay de esos perfiles, porque la muestra también puede estar en malas condiciones. Y entonces, cuando estamos en ese tipo de situaciones, la fiabilidad, la validez, sobre todo cuanta más material genético de distintas personas haya, está menos demostrado y la fiabilidad es muchísimo más baja de la prueba de ADN. Fíjense cómo cuando vamos entrando en los detalles de la prueba de ADN, que nosotros empezábamos afirmando es tan fiable como el 99,9, pues en realidad los detalles en los detalles está el diablo, dice mi abuela, ¿no? Ahí en los detalles pues encontramos diferencias bien relevantes que deberíamos tomar en cuenta para considerar la validez y la fiabilidad y a final de cuentas atribuirle o no mayor valor probatorio. La prueba de ADN, sin lugar a dudas, se ha convertido en el estándar de oro de las ciencias forenses. Es como la mamá de los pollitos, todos quieren ser la prueba de ADN, pero ninguno lo ha logrado. Todos quieren parecerse, todos asumen que al igual que la prueba de ADN, cada persona tiene un perfil genético, se asume lo mismo, por ejemplo, en las huellas dactilares, se asume lo mismo incluso en la mordedura o en la identificación a partir de los dientes, pero no hay evidencia empírica que demuestre que nuestros dientes son únicos y son iguales para toda la vida. De hecho, si cada uno mide su experiencia, ¿cuánto ha cambiado su dentadura a lo largo de su vida? Nuestra propia dentadura cambia muchísimo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Algunos van perdiendo piezas, yo no.
¿Qué dice el PCAS sobre la marca de mordeduras? Aquí es donde el PCAS, aquí tenemos la contraposición. Mientras en la prueba de ADN dice es una prueba en esas condiciones de mezcla única o de mezcla simple, muy válida, altísimamente fiable, en la marca de mordeduras dice esto directamente hay que rechazarlo, hay que sacarlo del ámbito jurídico procesal, porque no se ha demostrado la validez y por supuesto la fiabilidad, y porque no hay manera ni siquiera de demostrarlo. ¿En qué se basa la comparación de mordeduras? Primero en las características dentales, ¿no? Parte de dos premisas. Las características dentales, particularmente cómo están, cuál es la posición de los dientes delanteros, y que supuestamente pues, difieren sustancialmente entre personas. ¿Cuánto difieren? ¿Entre qué personas? ¿Entre todas? Son datos que tampoco tenemos. No tenemos, por ejemplo, una base de datos de los dientes, como sí podemos tener, sí tenemos una base de datos de los perfiles genéticos que nos puedan demostrar o que nos puedan mostrar esas diferencias. Pero también asume que la piel u otras, en otras superficies se queda marcada esa mordedura de manera lo suficientemente fiable como para poder comparar adecuadamente los dientes de una persona y la dentadura o la mordedura que ha quedado marcada en ese lugar, en esa superficie. Hay un caso muy paradigmático en Estados Unidos, risorio también, de una prueba de este tipo, de marca de mordeduras, que se presenta en donde se ve que un ladrón de que entra a una residencia pues tenía hambre, oiga usted, le rugió la tripa y va a la cocina y lo que encuentra es una manzana. Muerde la manzana, no le gustó, no se la acabó, dejó la manzana y la prueba que tienen, la comparación que se hace es la mordida que dejó en la manzana con su dentadura. Y a partir de ahí llegan a la conclusión de que hay un match y de que esa persona es el que había estado, el que había cometido el delito. Podría haber estado esa manzana antes en esa escena del delito y no haber sido esa persona, podría haber muchas otras posibilidades, pero ese es uno de los ejemplos característicos de este tipo de casos de la marca de mordeduras. Evidentemente, luego en ese caso se demostró de una manera muy fácil que la marca que había quedado en la manzana era muy endeble, que no era una buena marca para poder hacer la comparación. Una de las primeras decisiones o conclusiones a las que tiene que llegar el analista es si la marca que hay en ese lugar, por ejemplo en la manzana o en otra superficie, también por ejemplo en la piel humana, es de una persona o de un animal. Ahí también ha habido un conjunto de casos de errores judiciales y de errores de los expertos tremendos, de mordeduras que decían que eran de animales cuando en realidad eran de humanos y viceversa. Pero bueno, el PCAS dice, mire, este es un método subjetivo y resulta que no hay estándares de absolutamente nada. Cada experto mide los dientes como quiere, considera que es adecuada o no la muestra que se encuentra en determinada superficie de maneras bien distintas y es más, llegan a conclusiones también bien diferentes sobre si es una mordida humana o es una mordida de algún otro animal. Hay muchos factores que pueden llegar a jugar en el cambio de dentadura, en si es adecuada o no la mordida que se ha dejado como muestra en la escena del delito. El paso del tiempo, cómo afecta tanto a esa mordedura, a esa muestra que se deja en la escena, como a la propia dentadura. Hay muchos elementos que llevan al PCAS a concluir que las perspectivas de desarrollo de análisis de este tipo de pruebas periciales, de las marcas de mordedura, para que sean métodos científicamente válidos, son bajas. Y es muy claro el PCAS, desaconsejamos que se dediquen recursos significativos a tales esfuerzos, no vale la pena, déjenlo estar, a otra cosa mariposa. ¿Qué ha pasado en México? Investigación forense a partir de dientes y huellas labiales. Resulta que ahora tenemos en México inversión y supuestos esfuerzos por distintas instituciones
incluida entre ellas, desafortunadamente, la Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo investigaciones sobre la dentadura y haciendo afirmaciones respecto de podemos hacer identificaciones de las personas a través de las mordeduras en esas superficies. Podemos hacer identificación de la edad a partir de la mordedura. Este es otro caso. Y es otro tipo de casos también bien interesante. En España, por ejemplo, en Europa en general y en Estados Unidos, se han estado utilizando precisamente este método, la identificación a partir de las piezas dentales de la edad de una persona. Con el fenómeno de la migración, migrantes que llegan indocumentados a estos países, hay que saber qué edad tienen para poder tratarlos como menores o tratarlos como adultos, niños, niñas, adolescentes o adultos, y si no tenemos documentos, entonces necesitamos algún tipo de pruebas. Hace algunos años el Defensor del Pueblo de España hizo un informe radicalmente opuesto, golpeando muy fuerte a varios peritos, incluso a instituciones periciales del Estado, mostrando la invalidez absoluta de este método, coincidiendo radicalmente con el PCAST. Todos los científicos que se han dedicado a la investigación en este tipo de métodos, este tipo de técnicas en Europa y el Reino Unido, dicen no es válido. No se puede sacar conclusiones a partir de la dentadura de una persona, ni siquiera sobre la edad de esa persona, mucho menos sobre la identificación. ¿Qué estamos haciendo en el país? ¿Por qué no aprendemos de la experiencia comparada? Cuando la experiencia comparada, por cierto, es investigación científica. El PCAST lo dice claramente, no hay que dedicar recursos significativos a tales esfuerzos porque hay muchos elementos que limitan, que imposibilitan que ese método, que esas técnicas sirvan para lo que midan, lo que pretendan medir, sirvan para lo que dicen que sirven. Tenemos esa investigación, ese tipo de información, no deberíamos estarlo utilizando. Otra obviedad del PCAST, pero es, ya ven, ese sentido común que es menos común de lo que nos gustaría muchas veces. ¿Qué dice el PCAST? Algunos analistas forenses, ante este tipo de conclusiones, han expresado una gran preocupación por el hecho de que se excluya este tipo de pruebas periciales en los tribunales, porque eso, dicen los expertos, va a obstaculizar los esfuerzos para condenar a los acusados en algunos casos. ¡Qué vergüenza!, dicen los expertos en este tipo de pruebas periciales. Y el PCAST les dice, mire, si así fuera, la solución correcta, desde una perspectiva científica, no es la de admitir el testimonio experto, basado en métodos inválidos y no fiables. Lo que se debe hacer, por el contrario, es desarrollar métodos científicamente válidos. No es que tengamos que condenar por condenar, no es que podamos condenar por condenar. Si se condena, tiene que haber información fundada, y cuando se trata de prueba pericial, pues esos fundamentos deben estar en esa investigación empírica. Ya me he pasado 8 minutos de tiempo, muy rápidamente termino con las otras métodos o técnicas de las ciencias forenses que analiza el PCAST y que llegan más o menos a las mismas conclusiones, tanto en impresiones latentes, es decir, en huellas dactilares, como en identificación de cabellos, e incluso en identificación de armas de fuego. El PCAST dice, mire, todas estas son metodologías subjetivas actualmente, son metodologías que dependen de una manera muy fuerte de los ojos de los expertos, del razonamiento de los expertos, pero son métodos o técnicas que pueden estar bien fundados y que pueden convertirse en métodos de la ciencia forense más objetivos que subjetivos, con una peculiaridad bien llamativa, que es, quitan al perito. El perito ya no jugaría un rol tan importante como en otro tipo de pruebas periciales, porque se puede llegar a automatizar la comparación que se quiere hacer.
a través de sistemas informáticos que comparan la muestra con gigantescas bases de datos. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de la huella dactilar cuando se hace la comparación uno a uno? Y que les decía, la comparación tiene que ser con más huellas dactilares para que sea una comparación sólida, para que sea una comparación adecuada, a partir de la cual podamos llegar a conclusiones bien sólidas sobre si eso no es la huella dactilar de esta persona. Pues lo que se está proponiendo es que esas bases de datos, estén computarizadas, como ya tenemos computarizadas muchísimas bases de datos, y que se puedan generar algoritmos que realicen esa comparación. Comparaciones que ningún ser humano, desde luego, sería capaz de hacer, porque se trata de comparar miles y millones de huellas dactilares o de armas de fuego o de cabellos de una persona que un analista es incapaz de hacer en toda su vida. La comparación que puede hacer quizá es de cientos de personas, pero ¿cuánto tiempo le va a llevar realizar esa comparación? Entonces, lo que dice el PCAST es, este tipo de técnicas de las ciencias forenses pueden convertirse en métodos objetivos adecuados, tienen la potencialidad pero con la curiosidad de quitar al analista e invertir mucho en este tipo de tecnología y por supuesto en la construcción de grandes bases de datos. En esto ya hay unos avances muy fuertes en la identificación de huellas dactilares. Ya hay en Estados Unidos sistemas informáticos que hacen la comparación de huellas dactilares comparando millones de huellas y en las que ya no participa un perito, un experto. Esa es pues una de las consecuencias, ¿no? Ese es el futuro próximo, de hacer la comparación de una manera completamente automática. Pasó lo mismo están diciendo de las armas de fuego, solo que de las armas de fuego y de las huellas de calzado, sobre todo de las huellas de calzado, lo que dice el PCAST es, mire, este tipo de pruebas periciales puede llegar a convertirse en una buena técnica forense. Puede ser una técnica más objetiva que subjetiva, pero primero necesitan unificar hasta su lenguaje, los tecnicismos que utilizan. Luego necesitan unificar también los métodos que se están empleando y tener mayor información sobre que funciona esa comparación. Si esto se logra hacer, entonces podemos tener una nueva técnica forense o una técnica forense adecuada. Mientras tanto, estamos en la ignorancia y no debería estar siendo utilizada por los tribunales. En Estados Unidos hay varios casos en donde se ha utilizado esta prueba, en donde parte de las condenas erróneas han sido tomadas por este tipo, han sido decisiones judiciales tomadas con fundamento en ese tipo de pruebas periciales. Lo mismo pasa con el análisis de cabellos. Yo les decía, el PCAST es un metaanálisis o hace metaanálisis, analiza los distintos estudios que ha encontrado, donde son estudios empíricos de los distintos métodos. ¿Qué pasa con el de cabellos? Que encontró el PCAST que se ha realizado solo un estudio empírico. Solo un estudio que pretendió demostrar que el análisis de cabello, la comparación de características microscópicas del cabello, servía para identificar a una persona. Ese mismo informe que analiza el PCAST, o esa publicación que analiza el PCAST, dice, pero bueno, no podemos llegar a la conclusión solo con esta prueba en la identificación de una persona. No se puede. Pero el PCAST hace una crítica importante a esa publicación porque los datos que utiliza son de los años 70 y 80. Y oiga usted, mucho ha llovido desde los 70. Ha cambiado mucho el conocimiento experto desde entonces. Si usted va a utilizar publicaciones como fundamento de sus estudios empíricos, tienen que ser publicaciones actuales, porque el conocimiento científico es así, cambia con el tiempo y cambia muchísimo. Entonces, los estudios que había eran muy antiguos y el más moderno era solo uno y tenía grandísimos defectos. ¿Qué dice el PCAST? Oiga, no tenemos información para poder validar
este tipo de métodos no debería estar siendo utilizado en los tribunales. Claro, después de todo esto, las conclusiones a las que nos llega el PCAST es: ¿y dónde está la información sobre el resto de métodos, técnicas, teorías que están siendo utilizadas por nuestros peritos en la actualidad? Cuando el PCAST o Luis Mochán, en el caso de la Ouija del Diablo, han hecho esos estudios empíricos, nos han demostrado que se utilizan en los procesos judiciales aun cuando no esté demostrada su validez y fiabilidad. Y cuando se han hecho los estudios empíricos, ¡oh sorpresa!, no son válidos, no son fiables. No deberíamos conformarnos con esas afirmaciones netamente teóricas sobre cómo supuestamente funcionan. Todo esto, señores y señoras, es caro. La prueba pericial en general es cara. Es caro porque cuesta dinero hacer las pruebas periciales. Cuesta dinero pagar al experto, pero también es caro cognitivamente, nos lleva muchos esfuerzos comprender cómo funciona el conocimiento experto, en qué tenemos que centrar la atención cuando nos preguntamos cuáles son los fundamentos del conocimiento experto, cuando intentamos comprender lo que nos está diciendo el perito respecto del caso concreto, nos lleva esfuerzos, es caro cognitivamente, sin lugar a dudas. Pero la ignorancia también es sumamente cara. La ignorancia lleva a que ciudadanos, a personas inocentes, pasen años en la cárcel. La ignorancia lleva a decisiones judiciales incorrectas y a un cuestionamiento muy fuerte sobre si estamos ante sistemas de justicia o sistemas de injusticia. La ignorancia no es barata, es muy cara también. Y si toca invertir en una o en otra, pues mejor invirtamos en el conocimiento experto y dejemos de lado la ignorancia que todavía desafortunadamente nos cobija en varias de las cuestiones que deberían estar en debate en materia de prueba pericial. El PCAST es un buen ejemplo de todas esas cuestiones y de cómo puede cambiar sistemáticamente, culturalmente, nuestro acercamiento al conocimiento experto, a las pruebas periciales que pueden fundar una decisión judicial. Muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias, muchas gracias por su conferencia, muchas gracias a las personas que nos han seguido por redes sociales y que nos han permitido también escuchar sus comentarios, sus preguntas, y no quisiera dejar de mencionarlo, también las felicitaciones a la doctora Carmen, quien en su estancia como profesora en la Escuela Federal de Formación Judicial, pues precisamente nos ha dado un muy amplio marco sobre prueba y prueba pericial. Por favor, si hay alguien aquí en el auditorio que quisiera formular una pregunta, algún comentario, les invitamos a levantar la mano. Del lado derecho tenemos a una persona. Muchísimas gracias. Mientras tanto, me gustaría preguntar, formular la pregunta que nos llega a través de YouTube, donde señalan, nos preguntan, ¿qué opinión tiene, doctora, acerca de las diferentes posturas, la estadounidense y la europea, en relación a la mejora en los resultados periciales? A la mejora de los resultados periciales. La primera, avanzando hacia la estandarización de la mano de la NIST, y la segunda, avanzando hacia la aplicación del teorema de Bayes en todas las interpretaciones de la mano de la ENFSI. Si quiere, seguimos con la pregunta que tenemos en auditorio, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. ¿Cuál sería su opinión entre el tránsito de la prueba pericial hacia la inteligencia artificial? ¿Y cuál sería su opinión en ese caso? Gracias. Si quiere, doctora, adelante, por favor. Muchas gracias a ambos por sus preguntas. A ver, las diferencias entre cómo se han desarrollado las ciencias forenses en Estados Unidos y en Europa, o qué camino han transitado, no pasa necesariamente por la utilización o no del teorema de Bayes. Ese teorema es utilizado
para llegar a ciertas conclusiones, para hacer ciertas interpretaciones en determinado tipo de pruebas periciales, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por ejemplo, en la propia prueba o para la propia prueba de ADN. Es un método que se utiliza o un tipo de razonamiento que se está utilizando para llegar a determinadas conclusiones respecto de las muestras o el análisis de las muestras que se hacen en distintos tipos de ciencias forenses o en distintos métodos o técnicas de las ciencias forenses. Y esto me parece que, por ejemplo, los genetistas forenses han demostrado que está bien, que funciona en ese contexto. Y funciona en ese contexto porque tienen buenos datos en las bases de datos para poder hacer los cálculos matemáticos que están presupuestos en la fórmula del teorema de Bayes. Yo diría que la gran diferencia entre cómo se ha ido evolucionando en materia de ciencias forenses en Estados Unidos y en Europa es que en Estados Unidos en Europa ha habido muchísima preocupación por los llamados documentos de buenas prácticas, en donde varias asociaciones, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel europeo, han buscado realizar esa homogeneización tanto de los tecnicismos que utilizan los expertos como de los métodos que están utilizando los expertos para dar un paso adelante en la calidad de las ciencias forenses. A nivel estadounidense, en cambio, como muestra el PCAST y el NAS Report, ya se presupone ese trabajo por parte de las comunidades expertas y lo que se exige a las comunidades expertas es investigación empírica. Es que sometan a investigaciones controladas los métodos o las técnicas que se tienen. Y para ello pues hay un diseño institucional adecuado para llegar o para realizar este tipo de investigaciones empíricas. Yo diría que a nivel europeo y estadounidense esa es la gran diferencia. Y la diferencia no pasa por el uso o no del teorema de Bayes, que la justificación de su uso depende de cuestiones más bien técnicas o de cuestiones del razonamiento de los expertos y no de si estamos en Estados Unidos o estamos en Europa. Por la segunda cuestión, no todos los elementos o no todos los tipos de prueba pericial podrían ser susceptibles de un sistema de inteligencia artificial. Así que no siempre que estamos hablando de automatizar los análisis que ahora están llevando a cabo los analistas, los seres humanos, pues podemos generalizarlo a todas las pruebas periciales. Hay en algunos casos, como el propio PCAST señala, en donde sí se puede dar esa automatización. Y me parece adecuado. Me parece adecuado siempre y cuando claramente haya información de que el algoritmo funciona, que el algoritmo funciona adecuadamente. Nuestra cultura social en general, ahora sí que no es solamente la jurídica, nos ha llevado a ser poco críticos con los algoritmos y nos hemos encontrado en el derecho con problemas, con casos bien llamativos. Uno de los más paradigmáticos que existe en el caso de los algoritmos es aquel que se estuvo utilizando precisamente en Estados Unidos para dictar los años de condena de una persona. Y cómo se demostró que ese algoritmo tenía unos sesgos brutales cuando se trataba de personas de piel negra. El algoritmo sistemáticamente sugería al juez una pena de cárcel muchísimo más alta de lo que sugería cuando se trataba de una persona de piel blanca. Entonces, ese ejemplo nos demuestra que los algoritmos no son necesariamente neutrales y que no son necesariamente válidos o adecuados. Entonces, evidentemente, deberíamos preocuparnos para aquellos casos, como en ese análisis de la huella dactilar, en que se puede hacer la automatización, en que es posible hacer esa comparación de una muestra con millones de muestras en cuestión de segundos por un algoritmo, pues que funcione adecuadamente, que no tenga sesgos, etc. Y esa va a ser la tarea. En resumen,
creo que puede ser una buena alternativa, que es un buen desarrollo para determinados tipos de pruebas periciales, como la identificación de la huella dactilar, pero que hay que andarse con cuidado con que ese algoritmo funcione adecuadamente y que no sea un algoritmo que esté sesgado, que no nos vende los ojos la idea o los avances de la inteligencia artificial. Doctora, muchísimas gracias, muchas gracias por su conferencia, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de redes sociales, por su paciencia, sobre todo por su confianza, por acompañar a la Escuela Federal de Formación Judicial en la construcción de una cultura de la legalidad. A nombre del doctor Arturo Bárcena Zubieta, les agradecemos mucho nuevamente, igual a todas las personas que nos acompañan en este auditorio, y les deseamos una excelente noche, no sin antes invitarles a que nos acompañen a la siguiente conferencia, que es la 9ª conferencia de este ciclo, a cargo del doctor Andrés Rengifo, quien nos hablará sobre los sesgos raciales precisamente en las decisiones judiciales y el trato procesal. Nos vemos el próximo martes 6 de septiembre a las 6 de la tarde. Que tengan excelente noche.